Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor, iglesia. A ver, dele el aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hermosa noche. Bueno, es Dios. Me dicen que tenemos visitas. Para hoy, 4 de febrero, tenemos a Luis Montes. ¿Dónde está Luis? Oh, Dios te bendiga, hermano Luis. Gracias por estar con nosotros, hermano. Vamos a darle fuerte el aplauso a Luis. Gloria al Señor. Aleluya. Si me le quita, está media gulemba ahí ese sonido, hermano. Amén. Quizá un poquito debajo. Amén. Gloria al Señor. Ahí vamos cayendo. Gloria a Dios. A ver, que no haga feedback. Gloria a Jesús. Así que le dimos el aplauso a Luis. ¿Se lo dimos? Entonces, ¿cómo le decimos a Luis en esta noche? Bienvenido. Esta es su iglesia, hermano Luis. Gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros en la noche de hoy. Vente a la hermana, por favor. Amén. Nos sentimos contentos de que haya llegado con la hermana. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo estamos, varón? Bendito Jehová. En esta noche queremos pues compartir con ustedes algunas enseñanzas. El apóstol Pablo en un momento dado le dijo a los hermanos de Corinto, y se quisiera hablarles como a personas maduras, le dijo Pablo en un momento dado, pero por cuanto todavía sois niños, tengo que hablarles como a niños. Pablo estaba preocupado porque quería que la iglesia madurara. Nosotros hace unos días atrás, un par de semanas atrás, estuvimos enseñando acerca de lo que es la madurez espiritual. Y cuando se habla de madurez espiritual, como ya todos sabemos, yo no voy a seguir hablando de madurez espiritual, creo que dimos suficiente, dimos unas 4 lecciones al respecto y vimos las distintas etapas que lleva a lo que es la madurez espiritual. Hablamos de las 3 primeras etapas que le mencionamos, ¿verdad? ¿Se acordarán? A ver, ¿cómo se llama la primera etapa? Nepio, ¿ok? La etapa del niño nepio, ¿ok? Niño inmaduro, amén, que todavía no tiene la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Está en esa etapa bien difícil. Luego teníamos al tecnón, ¿ok? Ya es la etapa de adolescente, que todavía le falta identidad, todavía el adolescente le falta identidad. No se sabe si es viejo o si es niño. Está allí entre, decía mi abuelita, entre camagüey y elote. Cuando le conviene es niño y cuando le conviene es adulto. Ese es el tecnón. Pero bien, Dios quiere que nosotros maduremos. Parte de la madurez es nosotros poder comprender algunos temas fundamentales que se supone que la iglesia los debamos manejar bastante bien. Si no a la perfección, pero por lo menos bastante bien. Y por esa razón voy a compartirles, y yo espero no demorarme mucho en estas enseñanzas, porque estas enseñanzas son para discipular. Nosotros hemos enseñado aquí muchas cosas sobre discipulado. Estas enseñanzas son para personas que están empezando en su vida espiritual, personas que no tienen el conocimiento básico, fundamental en cuanto a lo que es temas doctrinales, por ejemplo. ¿Y por qué lo tengo que traer hoy? Porque me doy cuenta, no en todos, pero sí me doy cuenta que muchos hermanos, temas doctrinales como que todavía no los manejan muy bien. No los manejan muy bien. Lo que tiene que ver con el asunto de la salvación. Amén. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? Etcétera, etcétera, etcétera. Temas doctrinales como la santificación. Temas doctrinales como la segunda venida de Jesús, el retorno de Cristo para buscar a su iglesia. Temas que realmente son tan importantes para nosotros manejarlos. A veces hay muchas personas que se quedan en 2 o 3 textos básicos y algunos hermanos simplemente repiten lo que oyen. No porque tengan un conocimiento, sino porque ya lo han escuchado de otras personas y repite como el papagayo. Pero cuando uno le pregunta, anda por la conchinchina. Tiene conocimiento
vago. Amén. Tiene un conocimiento vago. Ahí déjelo, hermano, no lo toque más, ahí déjelo así. No, este está bien. Este es. Va a quedar como una estatua, pues. Vamos a hablar entonces una serie de enseñanzas. Vamos a estar tocando una serie de enseñanzas que tienen que ver, la primera, sobre la salvación. En segundo, lo que es la intimidad con Cristo. Esto tiene que ver con la oración y el ayuno. Tercera lección que vamos a estar compartiendo en los días subsiguientes es la intimidad con Cristo. En la segunda parte de esto tiene que ver con la alimentación del creyente por medio de la palabra. La enseñanza número 4 que vamos a estar compartiendo es la familia de Dios. Es decir, conocer la iglesia, conocer su iglesia y cuáles son los fundamentos de la iglesia. Eso me tiene nervioso. Amén, por favor. Gloria al Señor. La cuarta lección tiene que ver con la familia de Dios. A ver, si me lo va chequeando poquito a poco, yo le voy a decir seña cuando ya quede bastante bien. Conocer su iglesia. La lección número 5 que vamos a estar aprendiendo es Dios, el único y verdadero. Vamos a hablar sobre los atributos y la Trinidad de Dios, que mucha gente por ahí están furitos todavía. Hablan de la Trinidad, pero no saben por qué es la Trinidad. Hablan de la Trinidad y no saben realmente por qué Dios es un Dios trino. Eso lo vamos a aprender en la lección número 5 cuando lleguemos allá a ese momento. ¿Y por qué son importantes estas lecciones? Porque estas enseñanzas son básicas. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos, como por ejemplo Testigos de Jehová y otros grupos que caminan por allí y ellos manejan bastante equivocado estos temas. Y cuando llegan a las casas, entonces les hablan de esto y a mucha gente los confunden y a otros los dejan con dudas. Entonces luego llaman, pastor, me visitaron unos hermanos, dice, y me dejaron en duda. ¿Y quiénes son esos hermanos? Yo no sé, unos hermanitos que vinieron, se ve que son de Dios, andan con un maletín y vienen los sábados por la mañana cuando estoy tomando café. Los testigos de Jehová. La lección número 6, vamos a estar hablando sobre Jesucristo como divino Salvador, su vida y su identidad. La lección número 7 que vamos a estar estudiando sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos la unción de Dios en nuestra vida como creyentes? Lección 8, los eventos y personajes principales de la Biblia. De eso vamos a estar hablando en ese momento cuando lleguemos. Vamos a hablar sobre los libros de la Biblia y la lección número 10 tiene que ver con el evangelismo. Cómo compartir el evangelio y nuestro testimonio con las demás personas. Estas son 10 lecciones fundamentales que vamos a estar dando. Luego vamos a pasar a una segunda parte de lo que es doctrina, hermanos, donde vamos a estar hablando de otras cosas, tales como les mencioné hace un momento, la santificación, etcétera. Pero quiero compartir con ustedes 10 lecciones, 10 enseñanzas. Vamos hoy a empezar por la primera, que es la salvación. Cuando se habla de la salvación, estamos hablando de la nueva vida que viene a través de Jesús de Nazaret. Yo quiero invitarle que primeramente entendamos lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 11. Yo quiero que usted con su Biblia abierta, por favor, vaya conmigo, esté allí siguiéndome en la palabra del Señor. Amén. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, por favor. Amén. Gloria al Señor. No se me adormezca porque el que se duerme se lo lleva a la corriente. Ya usted lo sabe. Amén. 1 Corintios 3, 11. Alaba al nombre del Señor, hermano. Alaba el nombre del Señor. Ese versículo bíblico, precisamente lo hemos dicho acá, fue el verso bíblico que tocó la vida de un hombre llamado Menno Simons. Algunos no saben quién es Menno Simons, creen que es el vecino que murió recientemente al lado de ellos. ¿Quién era Menno Simons? ¿Quién era Menno Simons? Gracias, gracias, amén. Ahí está la hermana. Menno Simons, estamos hablando de más o menos unos 500 años hacia atrás. Vamos a retroceder un poquito el cassette, y unos 500 años atrás, ya algunos quizás estaban por ahí dando lata, ¿no? Todavía. 500 años atrás, el movimiento de la Reforma. Después que la iglesia se ha corrompido, en aquel momento está gobernando o está guiando la iglesia, el imperio religioso en aquel momento, como es la iglesia católica, una iglesia imperial, una iglesia con un control total de la vida de las personas, de la vida espiritual de las personas. Se les imponía que debían de seguir lo que ellos enseñaban. Si el que no seguía lo que ellos enseñaban, entonces era considerado un hereje.
y muchos eran llevados a lo que era la Inquisición, eran quemados, eran torturados y eran muertos porque no obedecían a las ordenanzas del Imperio Romano, cosa que ya casi estamos llegando de nuevo a esa etapa. Y para ese tiempo hubo un hombre, bueno, la historia de la Reforma no la voy a hacer, pero voy a hablarle un poquito de Menno Simons, de quien toma nombre la Iglesia Menonita. Algunas personas piensan que la Iglesia Menonita es una secta religiosa que nació ayer, pero no saben que tenemos una rica historia que nos sigue desde el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI. Y Menno Simons fue un sacerdote católico con hambre y sed de Dios, deseoso de conocer la Biblia. En aquellos siglos atrás, solamente las personas que estaban en eminencia, que tenían posiciones grandes, tales como los obispos, el papa y personas que estaban allí en esas alturas, eran los únicos que tenían, que podían leer la Biblia. Los creyentes, los laicos, no podían leer la Biblia, estaba prohibido leer la Biblia, solamente tenían que enseñar lo que el sacerdote les decía. A los sacerdotes se les daba en aquel momento, a los seminaristas y a los sacerdotes se les enseñaba ciertas cosas que debían aprender, pero no se les enseñaba todo. Por eso es que muchos sacerdotes en aquel siglo pasado, tal como Martín Lutero, que fue el iniciador del protestantismo, un 31 de octubre de 1494, Martín Lutero protesta en contra del Imperio Romano, de la Iglesia Católica, con 95 tesis. Allí nace la Iglesia Protestante, lo que hoy se conoce como la Iglesia Protestante. Esa Iglesia Protestante la inicia Martín Lutero, un sacerdote católico, un monje que se metió en el sacerdocio católico, pero él en un momento dado se dio cuenta que las prácticas que tenía la Iglesia Católica a él le llamaban la atención. Tales prácticas, algunas de ellas eran, por ejemplo, el asunto de las indulgencias. Indulgencias eran las prácticas que la Iglesia Católica había hecho para levantar fondos. Es decir, si tu familiar se murió, tú lo puedes sacar del purgatorio comprando una reliquia o cualquier cosa a la que ellos vendían, y ellos decían, a la vez que tú echas la moneda, en el momento en que la moneda cae en la lata donde se recogía esas ofrendas, en el momento en que esa moneda cae allí, el alma de tu familiar automáticamente es sacada del purgatorio y el Señor entonces lo pasa al otro nivel. Entonces esa era la iglesia, esa era la enseñanza de la Iglesia Católica. Todavía se sigue enseñando todavía acerca de purgatorio y limbo, aunque ya ese tema casi como que no convence a mucho, pero todavía sigue siendo tema de enseñanza en la Iglesia Católica. Martín Lutero no convenció de eso, se dedicó en un momento dado a averiguar, y Dios le dio a conocer por la palabra que el justo por la fe vivirá. El justo no necesitaba de comprar indulgencias para ser salvo, lo que necesitaba era tener fe en Cristo. Por eso es que Martín Lutero se rechaza todas estas enseñanzas y protesta con 95 tesis, y después de allí Martín Lutero empieza a a predicar a la gente, y mucha gente empezaron a protestar. Entonces, siguiendo la enseñanza de Martín Lutero, ahí se forma lo que se le conoce la Iglesia Protestante, muchos grupos religiosos. Dentro de la Iglesia Protestante nace un movimiento llamado el Movimiento de Reforma, que es el movimiento de Reforma Radical, que este movimiento está en oposición a lo que Martín Lutero todavía enseñaba, y en oposición también a lo que la Iglesia Católica enseñaba. Martín Lutero, a pesar de que protestó en contra del Imperio Romano, seguía manteniendo algunas prácticas católicas. Por eso es que el movimiento de la reforma radical dentro del movimiento protestante se sale dentro de ellos, y empieza entonces ese movimiento radical, empiezan a llevar una vida diferente, totalmente diferente a la que decía Martín Lutero, y totalmente diferente obviamente a lo que la Iglesia Católica enseñaba. A ese movimiento de los radicales, ellos entendieron que el bautismo, Martín Lutero todavía seguía arrastrando el bautismo de niños, por ejemplo. Entonces, entre todos los líderes de la Reforma Radical que hubieron, ellos empezaron a darse cuenta que Martín Lutero todavía había quedado equivocado con el asunto del bautismo de niños. Por tal razón,
ellos se separan. Ellos dijeron, no, el bautismo que se necesita hacer es el bautismo de creyente. Cuando una persona se convierte a Cristo, empieza entonces, se bautiza de nuevo, porque el bautismo de niños no era correcto. Por eso es que se forma el movimiento anabautista, el movimiento de reforma radical, el movimiento conocido como el movimiento anabautista. Ese movimiento anabautista se llama anabautista porque es los rebautizadores, los que se bautizaban por segunda vez, los que entendían que el bautismo de niño no era suficiente ni era bíblico, entonces se bautizaban como creyentes ya arrepentidos. ¿Se me está entendiendo? Estoy rápido con la historia. De ahí nace el movimiento anabautista. Dentro del movimiento anabautista está el movimiento menonita. El movimiento menonita es formado por Menno Simons. Menno Simons no fue que lo formó, sino que Menno Simons empezó a darse cuenta, siendo un sacerdote católico holandés. En un momento dado él está leyendo la Biblia y él se topa con ese pasaje de 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Este texto bíblico de Pablo, el apóstol Pablo, es el que choca directamente a la vida de Menno Simons. Y Menno Simons, a partir de allí, su vida cambia, porque él se dio cuenta entonces que la Iglesia Católica, el Imperio Romano, había enseñado que habían otros fundamentos, tales como María, tales como como el otro. Entonces, Menno Simons, él mismo allí, acepta a Jesús, recibe a Cristo y empieza a predicar a Jesús. Todos los que empiezan a recibir a Cristo por medio de la prédica de Menno Simons, entonces a esos la Iglesia Católica y los protestantes le empiezan a llamar los menistas o los menonitas. De ahí nace, porque decían que eran seguidores de Menno Simons. Entonces le llevo a esta pequeña historia porque le estoy diciendo que el pasaje de 1 Corintios 3:11 jugó un papel importante en la vida de Menno Simons, de quien toma nombre, o de quien tomó nombre, amén, la iglesia menonita. Y la iglesia menonita siguió caminando y empezó a ser perseguida. El movimiento anabautista empezó a ser perseguido tanto por el Imperio Romano como también por los protestantes. ¿Está aquí? Entonces allí es donde ellos empiezan a diseminarse por los Países Bajos, que es Holanda, conocido como hoy como los Países Bajos es Holanda, y todos estos países que están allí. Llegan a Alemania y empezaron a emigrar hasta que llegaron a América también. O sea, la historia de la iglesia menonita es extensa, bien rica. Y hubieron muchos hombres y mujeres que murieron por el evangelio de Cristo, por causa de la fe en Cristo. Ahora, le llevo a esto porque hoy entramos, como le dije, a este fundamento sólido que necesitamos conocer, el cual el apóstol Pablo declara en 1 Corintios 3:11. Porque nadie, diga conmigo nadie, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Entonces el fundamento ya está puesto, es Jesucristo. Ya nosotros no podemos estar poniendo otro fundamento fuera de Jesús, ya está puesto. Ahora hay que edificar sobre ese fundamento que es Cristo. A partir de ahí, la vida del creyente empieza a formarse. Por eso es que vamos a hablar sobre lo que es la salvación. Cuando hablamos de la salvación estamos hablando de una nueva vida en Cristo. La pregunta más importante de la vida que uno debería de hacer es, al que no conoce a Jesús, por ejemplo, si hoy fueras a morir, si hoy cualquiera de nosotros muriera y llega donde Jesús, vienes y el Señor te pregunta, ¿por qué tú crees que debo dejarte entrar en mi reino celestial? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría a cualquier persona que me escucha a través del internet, sea por video o por radio? ¿Qué le diríamos? Si el Señor te preguntara, ¿por qué tú crees que yo tengo que dejarte o debo dejarte entrar al reino de los cielos? ¿Por qué? Algunos quizás le dirán, bueno, Señor, yo pienso que me tiene que dejar entrar porque yo fui bueno. Yo pienso que me debes dejar entrar al reino de los cielos porque yo iba a la iglesia. Yo pienso que yo merezco entrar al reino de los cielos porque yo cantaba coros, entré en el templo. Yo creo que merezco entrar al reino de los cielos porque yo en algunos momentos dados oraba también. Sin embargo, Jesús le dijo en un momento dado a los discípulos, cuando los mandó a aquellos 70 a predicar, ellos vienen llenos de gozo y de alegría. Señor, hemos ido y hemos predicado, y ¿sabes qué? Los demonios se nos sujetaban en tu nombre, echamos fuera esos demonios, hicimos esto, hicimos aquello, los enfermos se sanaban y ellos iban contentos. Y Jesús le dijo, no se regocijen por eso, más bien gócense de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Fíjense bien lo que le dijo Jesús.
lo que le debe producir gozo a ustedes es saber de que tu nombre y mi nombre está escrito en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es tanto si echas fuera un demonio. No es tanto si echas fuera un demonio. No es tanto si le pones la mano en una persona y cayó para allá, patas arriba. No es tanto si una persona se sanó. Eso no es todo. Jesús dijo que tu nombre está escrito en el reino de los cielos, en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque eso que hacemos aquí, aunque es bueno, no te garantiza nada. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué es entonces? ¿Qué le diríamos a nosotros al Señor? ¿Cuál es la meta de esta noche? Entender entonces qué es la salvación. Esa es la meta de esta noche. Entender qué es la salvación. Cuando se habla de salvación, es necesario que nosotros entendamos que el cristianismo verdadero es una nueva vida. Cristianismo verdadero es una nueva vida que nos da el Señor a través de la salvación. Es una nueva vida. ¿Por qué nosotros necesitamos la salvación? Bueno, porque hay un problema que nos separa al hombre de Dios. ¿Cuál es ese problema? ¿Cómo se llama? El pecado. ¿Por qué necesitamos la salvación? Porque hay una barrera de por medio entre Dios y el hombre. Esa barrera de por medio se llama pecado, y si nosotros no hacemos nada por tumbar esa barrera, con la ayuda de Dios, no vamos a ningún sitio. Entonces hay que tumbar esa barrera. Y el único que la puede tumbar es Cristo Jesús. Cuando usted clama a Él y lo recibe como Señor y Salvador de su alma. Entonces, es Cristo quien tiene la solución para ese problema. Yo me alegré hoy, esta tarde, estaba transmitiendo por radio en el internet. Y le estaba comentando a mi esposa. Recibí un mensaje por el Facebook mientras estaba transmitiendo. Y una hermana mía, esta hermana yo la conocí recientemente. Yo no sabía que tenía esa hermana, pero la conocí en uno de los viajes que fue a Nicaragua. No, la conocí por medio del Facebook, aquí, antes de viajar una vez a Nicaragua. Y empezamos a hablar. Ella tiene el mismo apellido mío. Cuando la veo en la fotografía, tiene la misma nariz así perfilada como yo. Y empezamos a conversar. Entonces me dijo, mi papá es Hugo García Rubio, o sea, mi papá. Y empezamos, por ahí nos conocimos. Yo conocí a mi hermana por medio del Facebook. No la había visto nunca, ni sabía que ella existía. Ahí empezamos a entablar una amistad. Cuando viajé, uno de los viajes que hice a Nicaragua, fui personalmente a conocerla. Para mí fue un gusto muy grande poderla abrazar, saber que era una hermana mía y que Dios me dio esa bendición. Fui donde ella, conocí a mi sobrina, 2 hijas que ella tiene, conocí a la mamá de ella y conversamos un rato. Ahí le hablé de Cristo en aquel momento. Pero bueno, no sucedió nada en aquella ocasión que le visitamos o que le visité. Y cuando hoy que estaba aquí en la radio, me escribe ella, Hugo, hace tiempo no hablamos. ¿Cómo estás? Yo le escribo a ella para atrás. Qué bueno, gloria a Dios, le digo. Hace tiempo no nos leemos, porque no nos hablamos, leemos. Hacía tiempo que no nos leíamos. Y empezamos a hablar, pero me dice ella, lo más importante que me dice, este domingo recibí a Jesucristo como el Señor de mi vida. Estoy asistiendo a una iglesia de las Asambleas de Dios. Pero miren en qué momento ella recibe a Cristo. Allí me escribió toda la información de ella, de cómo pasó su matrimonio. Ella se casó en la iglesia católica y empezó a tener problemas en su matrimonio. Buscó ayuda, aún dentro de la iglesia católica no le pudieron brindar ayuda. Estaba a punto de romperse el matrimonio de ella, a punto de romperse, ya estaban listos para divorciarse. Y en su desesperación, me dice ella, en mi desesperación, fui a la iglesia. Y me comenta y dice, cuando salí de la iglesia, salí totalmente diferente. Sentí que algo pasó en mi vida. Y ahora mi esposo y yo, Dios hizo el milagro. No se rompió el matrimonio. Dios hizo el milagro. Y ahora el esposo y ella
asistiendo a la iglesia. Eso es maravilloso. Yo me gocé mucho, me alegré. De hecho, le prometí que le iba a llamar por teléfono. La voy a ver si la llamo una vez que llegue a casa. Pero, ¿quién solucionó ese problema de ella? Cristo. Porque solamente Cristo es el único que soluciona nuestros problemas. Ahora, ¿qué parte debe poner el hombre? ¿Qué es la parte que nosotros debemos de poner? ¿Cuál es? Recibir a Jesús. Aceptarlo como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. ¿Dice amén? Entonces, nuestra parte es recibir a Cristo en nuestra vida. Porque cuando se habla de un cristianismo verdadero, estamos hablando de una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es el verdadero cristianismo. Jesús dijo en Juan 10:10, porque yo he venido para que tengan vida y vida en... No dice vida poca. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús vino para darnos vida abundante a nosotros. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo bueno del Señor, que nosotros nos estábamos muriendo en pecado, en nuestros delitos y pecados, pero cuando Cristo viene nos da vida y no nos da poca vida, sino que nos da vida en abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Antes de Cristo nosotros venimos con problemas de salud, con problemas familiares, como es el caso de esta hermana mía que le estoy comentando. Personas que llegan con problemas de salud, gente que cuando ya están en la última, muriendo, se reciben, llaman a Cristo. Jesús atiende a su petición, los salva y muchos el Señor les hace el milagro también. A otros se los lleva de una vez. Muchas personas antes de Cristo vienen en medio de la soledad. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron a Cristo cuando se sentían solos. Muchos vienen a Cristo cuando están en medio de sus problemas emocionales, deprimidos, en angustia. Otros vienen a Cristo porque vienen con problemas espirituales, endemoniados. Vienen a Cristo en esa condición. Otros vienen a Cristo en sus momentos cuando están metidos en adicciones. Otros vienen a Cristo cuando están en sufrimiento y en abuso, como oraba mi esposa hace un momento. Personas que están pasando por momentos de abuso, de sufrimiento. Jóvenes, mujeres, niños que están pasando por momentos de sufrimiento y de abuso, que los están abusando sexualmente y de otras formas. Antes de Cristo, nosotros venimos cuando estamos en medio de inseguridad, cuando llegamos a Cristo en medio de necesidad financiera, llegamos a Cristo cuando nos sentíamos que había ese vacío por dentro. Ahora, ¿qué nosotros recibimos cuando venimos a Cristo? Cuando venimos con todas esas condiciones que le mencioné, ¿qué es lo que Cristo nos da? Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Pero qué quiere decir eso? Que cuando venimos a Cristo, cuando usted y yo recibimos a Cristo, lo que recibimos es nueva esperanza en la vida. Ya nuestra vida cambia totalmente el panorama. Ya empezamos a ver las cosas. Antes veíamos la vida gris, oscura. Cuando usted viene a Cristo y Cristo le abre los ojos, ya empezamos a percibir los colores como los que hoy tenemos aquí en este templo. Empezamos a ver las cosas con un nuevo lente espiritual. Cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo, venimos, hermano, y tenemos entonces el poder. Dios nos da el poder para hacer cambios radicales en nuestra vida. Eso es lo que sucede en la vida cristiana. Cuando el hombre recibe a la mujer, cuando el hombre o la mujer recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal. Cuando venimos a Cristo recibimos sanidad emocional, recibimos liberación de demonios, recibimos libertad de las adicciones, recibimos seguridad en nosotros mismos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Recibimos nuevo poder para seguir adelante, y ahora en Cristo nosotros le podemos encontrar ahora sí propósito a la vida. Antes no le veíamos sentido a la vida, decíamos, yo no sé para qué estoy aquí. Por eso es que usted hay mucha gente que hasta se suicidan, porque no le ven propósito a la vida. Otros, tratando de encontrar propósito a la vida, buscan en distintas formas, buscando cómo el encuentro, cómo puedo ver mejor la vida. Y el diablo, que se la sabe de toda, el bandido sin vergüenza, siempre le pone alternativas a las personas para que crean que él es el que tiene la alternativa. Hoy estaba leyendo, bueno, y lo presentaron la noticia no hace mucho también en CNN y en otros medios de televisión, la nueva modalidad de los tatuajes, tatuarse los ojos. Si usted quiere cambiarse el color blanco que tiene uno natural que Cristo nos puso, ahora la gente pues ya pueden adquirir un nuevo color en sus ojos. En lugar de tenerlo blanco, lo pueden tener rosado, azules y de otros colores. Parecen demonios puros todos los que se hacen ese tipo de cosas. ¿Sabe usted que le salga un individuo así con los ojos rojos?
Pero esa es la nueva modalidad, esas son las alternativas. Hay gente, estaba leyendo hoy precisamente, creo que alguien lo puso en el Facebook, del peligro de esta situación. Y una mujer que es periodista en Argentina, se puso los ojos rosados con la chibola negra. Gente que como que no saben, todavía no le han encontrado sentido a la vida y quieren encontrar el sentido a la vida en todas estas cosas que el diablo se los presenta como alternativa. Y mucha gente lo ve que eso es cool. Y eso no es otra cosa más que irse contra la naturaleza de Dios. Si Dios hubiera querido que esa parte blanca de tus ojos fuera de otro color, Dios no lo hubiera hecho de otro color. Pero Dios te la puso blanca. Joven, es blanco el color de tus ojos. Amén, la parte de afuera de los. ¿Para qué poner otro color? Eso es el diablo le presenta alternativas. Por eso es que realmente necesitamos encontrarnos con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se habla de cristianismo, el cristianismo verdadero, ¿qué es el cristianismo verdadero? El cristianismo verdadero es una relación personal con Cristo Jesús. Ese es el verdadero cristianismo. Relación personal con Cristo. Relación personal con Cristo. Eso es cristianismo verdadero. Cristianismo no es solamente ir a un templo a adorar a Dios. Hay mucha gente que van a los templos y cantan y escuchan mensajes y sermones y escuchan distintos testimonios, pero se van sin recibir a Cristo. No son cristianos. Aunque ellos digan, no, yo sí soy cristiano. No, Señor. Con todo el respeto a los que me escuchan a través de la internet, por la radio. Con todo el respeto que se merece. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, usted puede ir a la iglesia y llevar años en una iglesia visitando ese templo, pero si no ha establecido una relación personal con Cristo, no es cristiano. Porque cristianismo tiene que ver con una relación personal con Cristo. De ahí viene la palabra cristiano, de Cristo. Relación verdadera con Jesús. No es solamente ir a una iglesia, a un templo. No es orar solamente un rato. No es rezarse y aruñarse como los gatos la cara. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristianismo verdadero no es ser buena persona tampoco. Porque hay personas que creen, bueno, yo soy buen cristiano porque soy buena gente. Si alguien necesita un pedazo de pan, yo se lo doy. Usted le podrá dar pan. Le podrá dar su casa entera, pero el apóstol Pablo dice, hermano, que de qué vale todo eso si no hay amor. Y el amor, de la única manera que puede venir a nosotros es cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces se necesita tener una buena relación personal con Jesús. Y tampoco es cristianismo por el hecho de haber sido bautizado cuando niño. Hay personas que se siguen considerando cristianos, pero a mí ya me bautizaron. Y a mí aquí hemos dado la Santa Cena. Yo he visto personas que vienen, a veces uno por respeto, como ya están ahí las personas, no se atreve a decirle por respeto a la persona, usted no debería estar tomando la Santa Cena. En otro momento uno se lo tiene que decir. Yo he hablado con un par de personas. Algunos se han enojado conmigo. Hay una persona que han dejado de venir a la iglesia porque yo personalmente lo he dicho a sola. Mire, hermano. Pues nosotros le decimos hermano a todo el mundo, menos al diablo. Pero a esta persona, mi hermano, nosotros estamos contentos que usted vaya a la iglesia. Pero hay algo que usted no está haciendo correctamente. Es que usted está participando de la cena del Señor, pero usted todavía no estableció una relación personal con Cristo. Usted necesita recibir a Cristo y necesita bautizarse. Usted necesita vivir una vida y un testimonio recto y agradable delante del Señor, delante de Dios y delante de los hombres. Y entonces las personas, una persona se enojó conmigo. Se enojó conmigo. Y ya no volvió más a la iglesia. Pero hay que decirle la verdad. Pero hemos visto muchas personas en la Santa Cena, visitas que pasan y toman la cena, porque ellos consideran que como los bautizaron cuando niños, que ya son cristianos. Y no es así. Cristianismo no es haber sido bautizado cuando niño. Cristianismo se establece cuando el hombre acepta a Jesús como el Señor de su vida. Ser cristiano es disfrutar, repito, de una relación personal con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mire, veámoslo de esta manera. Nosotros todos, la mayoría, muchos aquí, la mayoría, tenemos Facebook, la mayoría. Y cuando vamos a los amigos, yo creo que yo voy llegando como a 1000 amigos. Hay un montón de gente que somos amigos en Facebook.
Y a muchos ni los conozco. O sea, ellos me mandan la solicitud de amistad y ya, amigo. Pero amigo, verdaderamente amigo, es aquel que establece una relación personal. Mi esposa es mi amiga, porque tengo una relación personal con ella. Estamos juntos, nos conocemos. Ella sabe de mí, yo sé de ella. Eso es amistad. Y nos amamos, a pesar de que de pronto podamos tener diferencia en alguna que otra cosa, porque aún los pastores también tenemos diferencia con la esposa, no se vaya a creer. Claro que nunca, no peleamos ahí de que, no es que le damos trancazos ni me dan a mí. Pero sí, a veces tenemos diferencia y discutimos de una manera correcta, obvio. Pero sin embargo, nos seguimos amando. Y a veces podemos discutir y nos volvemos a acostar juntos. Eso es amistad. ¿Estás entendiendo conmigo? ¿Entiende esto? Pues eso es lo mismo con Cristo. Hay gente que dice, yo soy amigo de Cristo, pero de Cristo andan bien lejos. Y no lo llaman, ni hablan con Él. El verdadero cristianismo es aquel que establece una relación personal con Jesús. Juan 17:3, tiene la Biblia abierta. Juan 17:3. Juan 17:3. Cuando se habla de vida cristiana, ¿de qué vida se trata? ¿Qué dice Juan 17:3? Dice, y esta es la vida eterna, está hablando Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ser cristiano es disfrutar de una relación personal con Jesucristo. Es conocer a Cristo, que te conozcan a ti. Y ya hemos explicado muchas veces que cuando se habla de conocer en la Biblia, dice que María y José, dice que José estaba comprometido con María, pero no la había conocido. Para la persona que nunca ha leído la Biblia, dice, pero esto es tan loco. ¿Cómo que dice que estaba comprometido con María y no la había conocido? Era que todavía no habían tenido, como hoy en día sucede, todo lo contrario. José dice que él se había comprometido con María, pero cuando dice que todavía no la había conocido, era que nunca habían tenido relaciones íntimas, sexuales, entre él y ella. ¿Está conmigo? En muchas partes de la escritura te dice, y conoció a la fulana. Es decir, tuvo intimidad con ella, tuvo relaciones sexuales. La palabra o el término conocer tiene connotación en muchas partes de la Biblia de relaciones sexuales, relaciones íntimas. Dice amén. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día las personas primero tienen relaciones sexuales y después se conocen personalmente. Y ya después que tienen relaciones sexuales le preguntan, ¿y cómo te llamas? ¿Y quiénes son tus padres? Ya después que la manoseó y todo. Tiene que ser todo lo contrario. Establecer primeramente una amistad con esa persona y después, si es el plan de Dios, pues va lo siguiente. Pero todo tiene que ser en el orden correcto. José no había conocido a María. Ahora, mire el texto bíblico que tenemos por delante. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor. Ahora, cuando se habla de conocer aquí, tampoco estamos tratando de cometer un sacrilegio con las escrituras o hablar una herejía. Cuando se habla aquí de conocer, es que está diciendo el Señor aquí, que tengan una relación personal contigo. ¿Sí me entiende? O sea, cuando se dice conocer a Dios es tener una relación personal con Él. Y por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero y a Jesucristo. Entonces, aquí se habla, cuando se dice conocer también a Jesucristo, entonces es establecer una relación íntima con Cristo Jesús. Que usted camina con Él. Que usted habla con Él. Que usted lo toma a Él en cuenta en todo. Aún hasta la hora de comer. ¿Sabe cuántos evangélicos hay que todavía no le hablan al Señor ni cuando van a comer? Ya después que llevan la mitad del plato que ya lo han embuchacado, se acuerdan, ay, perdóname Señor, aquí te estoy presentando. Después que ya se está ahogando.
¿Sabe de qué habla eso? Da risa, pero ¿sabe de qué habla eso? ¿Falta de qué? Falta de intimidad con Dios. Allá lo echan a un lado. Allá lo tiran a un lado. Solamente lo llaman cuando lo necesitan, como la ilustración que les he contado en algunas ocasiones, de la niña que tenía temor y miedo subir al segundo piso porque estaba oscuro. Y la niña le decía a la mamá, mami, acompáñame para subir arriba porque está oscuro. Y la mamá le dice a la niña, hijita, suba sin miedo, suba, que Cristo Jesús va con usted. Ok, mami. Y la niña subió en oscuro y llegó porque iba confiando en aquella palabra que la mamá le había dicho, Cristo va con usted. Una vez que la niña llegó arriba, encontró el switch de la luz, lo encendió y prendió la luz y entonces dijo, Jesús, ya no te necesito, gracias. Eso habla de mucha gente que no ha establecido una relación personal con Cristo. Buscan a Cristo cuando están en la vida, en la parte más oscura de su vida. Y una vez que se sienten que están bien, ya no lo necesito. Después lo llamo, como si fuera un mesero. ¿Cuántos están aquí? ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué necesitamos, pastor, para tener una vida nueva? Para tener una vida nueva hay que nacer de nuevo. No es suficiente ser religioso. Además, nadie nace cristiano. ¿Cuántos están aquí? No es suficiente ser religioso. Hay mucha gente religiosa, pero no es suficiente ser religioso. Capítulo número 3 del Evangelio de Juan. Un pasaje muy conocido por todos. Un diálogo, una conversación entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Un hombre que era maestro de la ley. Llega Jesús de noche. Llega a visitar a Jesús de noche. El maestro de la ley, el maestro de la palabra, llega donde Jesús de noche. En la historia de la Biblia, usted lo puede encontrar allí. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo espero que cuando le haga pregunta esté usted apto para responderme. Porque todo esto que le estoy hablando de lo que es la salvación, de lo que es la nueva vida en Cristo. Hemos estado diciendo que no es suficiente con ir al templo, que no es suficiente con cantar coro, que no es suficiente con ser bonachón. Se necesita establecer una relación personal con Jesús. En ese pasaje del versículo 1 al versículo 6 del capítulo 3 de Juan, hay un diálogo muy interesante entre Cristo y un líder religioso llamado Nicodemo. Él era un hombre muy religioso, sinceramente interesado en Jesús. Pero Jesús le hizo muy claro que ser bueno o ser religioso no es suficiente delante de Dios. Leámoslo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, la pregunta básica después de leer este pasaje, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Primero, nacer de nuevo es recibir un corazón nuevo. Y no estoy hablando en términos literales. Estoy hablando en términos espiritual. El Señor al pueblo de Israel a través de Jeremías le dice, este pueblo, hablando de la nación de Israel, es un pueblo que es de corazón, su corazón es como un pedernal. Pero vendrá el día, dijo el Señor, que les quitaré el corazón de piedra y pondré en ellos un corazón de carne. Cuando dice que es corazón de piedra, es un corazón duro, que solamente piensa en las cosas terrenales. Cuando se habla entonces de nacer de nuevo, es recibir un nuevo corazón. Ezequiel 36, 26, es el texto, en lugar de Jeremías. Ezequiel 36, 26.
el Señor habla a la nación a través del profeta Ezequiel diciendo, os daré corazón nuevo. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Lo leyeron todos? Os daré corazón nuevo, dijo el Señor. Entonces, nacer de nuevo es recibir un nuevo corazón a su nombre. Nacer de nuevo es una transformación total de vida. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que muchos lo conocen de memoria. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el nuevo nacimiento no solamente implica un corazón nuevo. Nuevo nacimiento también quiere decir una transformación total de vida. Si alguno está en Cristo, dice que tiene que ser ¿qué cosa? Una nueva criatura, una nueva creación espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Todas las cosas, las prácticas y los hábitos con los cuales usted y yo en el pasado vivíamos y practicábamos. Por lo tanto es que cuando se habla de un cristiano, el verdadero cristiano, el que es salvo, es aquel que entonces tiene un corazón nuevo y también tiene una vida nueva totalmente transformada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que la pregunta inicial cuando empecé era, si usted llega al cielo y el Señor le está esperando a la entrada del reino de los cielos, le hiciera la pregunta, ¿por qué tú crees que te tengo que dejar entrar? La respuesta la estamos recibiendo aquí. De la única manera que nosotros podemos entrar al reino de los cielos es cuando tenemos un nacimiento espiritual. Es cuando nuestro corazón ha sido transformado. Es cuando nuestra transformación en la vida ha sido total. Las cosas viejas pasaron. Esas actitudes viejas del hombre viejo tienen que pasar. Cristo no se las va a quitar. Le voy a recalcar esto. Muchas cosas Cristo, Dios, no se las va a quitar. Usted y yo las tenemos que dejar. Las tenemos que dejar. Por eso es que el apóstol Pablo habla acerca de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y el único que se puede despojar es uno mismo. Cristo no te va a quitar nada. Usted es responsable de quitarlo. Y de darle lugar a la palabra de Dios en tu vida. Que cada vez que a usted le sale una mala palabra, usted se dé un golpe en la boca. Que cada vez que usted haga algo malo, usted se reprenda a usted mismo. Porque el pecado no puede seguir morando en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces se habla de nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento es nacimiento espiritual. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron. Note bien, ¿qué se necesita para ser de nuevo un creyente nuevo? Recibir a Jesús. Mas a todos los que le recibieron a Cristo. A los que creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? Potestad no es otra cosa más que poder, autoridad. Les dio la autoridad, les dio el poder para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces necesitamos del nuevo nacimiento. Entonces, Nicodemo, cuando el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu, ¿no? Entonces le está hablando a Jesús de todas estas cosas que le estoy diciendo aquí. Un nuevo corazón, Ezequiel 36, 26, un nacimiento espiritual, Juan 1 del 12 al 13, y una transformación total de vida, 2 Corintios 5, 17. Ahora, ¿qué necesitamos, pastor? Voy a avanzar en esto rápido. Para tener una nueva vida, ¿qué es lo que yo necesito para tener una nueva vida?
Para tener una nueva vida nosotros necesitamos tener un nuevo rey. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, teníamos un rey que nos gobernaba y que nos dirigía y nos guiaba en nuestra vida. ¿Quién era ese rey? El diablo, el Señor lo reprenda. Aunque algunos digan, no, uy. Sí, el diablo era tu rey, era mi rey en el pasado. Y si usted todavía sigue haciendo cosas indebidas, sigue siendo su rey, aunque usted diga muchas cosas de Dios. Pero entonces el Satanás es rey de todo aquel que hace lo malo. Entonces nosotros antes en el pasado, nosotros teníamos a Jesús fuera de nuestra vida. La pregunta, una pregunta más para nosotros. ¿Quién está en el trono de tu vida? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? Cuando hablamos del trono de la vida es el corazón. Cuando Cristo está en el centro, iglesia, todo lo demás entonces está en orden. Cuando Cristo está en el centro. Pero cuando nosotros tratamos de gobernar nuestras propias vidas, lo que hacemos es un reguero. ¿Sabes cuántas personas? No, ¿cuándo va a venir a Cristo? Bueno, cuando arregle mi vida. Nunca. Pues ¿quién tiene el poder para arreglar su propia vida? Nadie. Solamente Cristo Jesús cuando usted le da lugar a Él. Pero cuando una persona dice, no, espéreme pastor, cuando yo arregle mi vida, un montón de gente que me han dicho eso a mí, montones. Cuando yo arregle mi problema, cuando yo deje esto, cuando yo deje aquello, nunca entonces van a ser salvos. Porque lo que necesita el hombre es poner a Cristo en su vida, en el centro de su vida. Mire, cuando la vida es controlada por el ego, por el que es el yo, cuando la persona tiene a Cristo, se gobierna a sí mismo. Yo, esta es mi vida. A mí nadie me manda, yo mando mi vida. El yo gobernando en su corazón. Entonces, cuando la vida del ser humano es controlada por el yo, que es el ego, el que está entronado en ese corazón, entonces Cristo está fuera de la vida de esa persona. Y todas las cosas que giran en torno a esa persona están controladas por ella misma. Como consecuencia, ¿qué es lo que hay? Hay discordia y hay frustración. ¿Dice amén? Hay discordia y hay frustración. Cuando nosotros no dejamos a Cristo gobernar nuestra vida, nos encontraremos en un grave problema. Ahora, cuando la vida es controlada por Cristo, es decir, que tú quitas el yo y le dices a Jesús, Señor, siéntate en el trono de mi corazón, en mi vida. Ese ego, ese yo es destruido. Gracias por los dos que dijeron amén. Y entonces todos los intereses ya estarán bajo el control del Dios infinito. Y cuando Cristo tiene el control infinito de tu vida, en lugar de discordia y frustración, vamos a tener armonía y paz. Dele un aplauso a Cristo, Jesús. Entonces, hay que dejar que Cristo se siente en el trono de nuestros corazones. Necesitamos la salvación. ¿Salvarme de qué, pastor? ¿De qué yo necesito ser salvo? Bueno, que el Señor nos salve del pecado y nos salve de la muerte. Porque el problema esencial de todo ser humano, como dijimos, que nos separa de Dios y causa destrucción y dolor en el mundo, hermano amado, es el pecado, es la muerte. Nos separa de Dios. La muerte espiritual. Por eso es que usted ve que a Adán y Eva, el Señor les dijo, el día en que tomares o comieres del fruto del árbol, perecerán. Van a morir. No es que iban a ser Pérez de apellido, como dicen algunos en el chiste. Sino que van a morir, espiritualmente hablando. Entonces, el pecado trae muerte espiritual. El hombre, por lo tanto, es pecador. ¿Dice amén? Hay gente que no le gusta que le hermano, mire Señor, usted es pecador, usted es pecador. Yo. ¿Y quién se cree usted para estarme diciendo a mí que yo soy pecador o pecadora? Y es que acaso usted me conoce a mí. Si no tiene a Cristo, está en pecado. Además, la Biblia lo establece. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. El hombre es pecador. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están alejados de la gloria de Dios.
El pecado en el fondo es el egoísmo, es ponernos a nosotros mismos como el centro en lugar de poner a Dios primero en nuestra vida. No importa que digas, soy buena persona. Amén. Hay gente que dicen eso, no, pero yo soy bueno, yo no he matado a nadie. No ando robando en las casas, ni le ando robando a nadie. Pero sin embargo es pecador, la Biblia lo dice que es pecador. Una persona que escuchaba en días pasados, hace un tiempito atrás, decía a otra persona, nosotros sí somos mejores que los cristianos que están en la iglesia. Porque nosotros, estábamos ahí afuera, estábamos trabajando ahí con la nieve, que el Señor nos da bastante trabajo en eso. Y esta señora le dice al otro vecino, nosotros sí somos buenos cristianos, aunque no vamos a la iglesia, no necesitamos. Y yo me puse a reír. Y ahí me están tirando como Grandes Ligas. Pero después cuando tuve la oportunidad, hablé con esta persona. La vi allí con necesidad, me la acerqué, le ayudé a limpiar un poquito y empezamos a entablar una conversación. Sí, tenemos buena amistad. Y le dije, yo quiero que usted sepa que yo soy pastor de usted. Oye, usted no va a la iglesia, nosotros, pues yo soy su pastor. Yo quiero que sepa que nosotros vamos a orar por usted, por su necesidad. Y empezó ella a hablarme de ella. Y cuando me empezó a hablar, tomé el hilo del tema que ella me trajo y le dije, precisamente usted es la persona que Cristo anda buscando. Personas temerosas y personas que dicen que aman a Dios. Usted, como ama a Dios, usted la está buscando Cristo. Me dijo, ¿sabe qué? Yo estoy buscando dónde ir. Me estoy pidiendo a Dios que me dirija a una iglesia. Y lo más probable es que yo vaya a su iglesia, pero cualquier cosa que necesite yo lo voy a llamar a usted. En varias ocasiones he estado ahí con ella. Pero yo se lo he hecho ver. Yo soy su pastor. Yo soy su pastor. Pero no es suficiente ser bueno. Todos somos pecadores. El pecado se manifiesta, y con esto voy a concluir y el martes próximo continuamos. El pecado se manifiesta ¿cómo? ¿A través de qué? A través de las actitudes, a través de las palabras y a través de las acciones. ¿Dice amén? Imaginémonos que toda palabra fuera grabada para presentación pública. Toda palabra que usted habla y yo hablamos, que fuera grabada para luego presentarla públicamente, ¿qué usted escucharía en público? Hay programas de televisión que usted no entiende nada. Dos palabras, pip, pip, pip. Todo es pip, 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 porque todo es malas palabras. ¿Qué si la grabaran a usted en sus conversaciones normales que usted tiene todo el día? ¿Qué se grabaría? Imagínese usted que todo lo que usted hace estuviera en la televisión. Que todo pensamiento que usted tiene y yo tengo fuera presentado en una pantalla en la frente suya y como un plasma TV. ¿Qué se vería? ¿Quién no tendría vergüenza ante la gente, ante un Dios perfecto? Por eso es que la Biblia habla que de toda palabra ociosa que el hombre hable, le dará cuenta a Dios. Por eso es que necesitamos ser salvos. Por eso es que necesitamos entender que la salvación, hermanos, es más que venir y sentarse aquí y escuchar al pastor Hugo. Es más que eso. Ser cristiano es mucho más que usted salga en una hora de frío, bajo nieve, y llegue aquí. El esfuerzo es bueno y vale la pena, pero es más que eso. Dios espera de nosotros un cambio de vida, un cambio de conducta. La salvación tiene que ver con una vida totalmente transformada y cambiada por el poder de Dios. Si nosotros continuamos con una vida desordenada, pasaremos aquí. Si Cristo viene, podríamos correr el chance o el peligro de quedarnos. Y qué triste sería que nosotros nos quedemos por desobedientes. Quiero invitarle que incline su rostro, por favor, en esta tarde, en esta noche, y demos gracias a Dios. Continuamos el próximo martes con esta enseñanza. Buen Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo te quiero dar las gracias por darme la bendición de compartir estas enseñanzas. Estamos hablando acerca de lo que es la nueva vida en Cristo.
Estamos hablando acerca de lo que es la salvación, Señor. Estamos hablando, Dios mío, que cuando se habla de nacer de nuevo, Dios mío, implica más que lo que nosotros pensamos muchas veces, que es nuevo nacimiento. Te rogamos que nos perdones. Y te pido, Padre amado, que nos ayudes, que nuestra vida sea transformada al 100%, Señor. Ayúdanos y obra en nuestros corazones. Obra en nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo. Y renuévanos, Señor. Quita todo corazón de piedra y pon en nosotros un corazón de carne. En el nombre de Jesús, Dios, te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. En esta noche, hermanos,